Radio Brasil. Hola, bienvenidos los vecinos y vecinas de Barrio Brasil, de Radio Brasil y los seguidores de Plaza Pública. Bienvenidos al programa número 13. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, no tan bien Estamos... como Felipe, a la gente que nos está viendo, que Felipe está en un día lunes en un bar, maldición gitana, pero de aquí a Sí, enero, pues. yo encuentro que se ve precioso ahí. Sí, no, o sea, Bello, Dios Coro Roja una cagada al lado de Felipe, te digo al tiro. sí, hermoso. Saludos a todas las Eh, fanáticas del barrio. Exacto. Los otros integrantes se van a ir integrando, valga la redundancia, a medida que pase el tiempo. Espero. Bueno, ¿empezamos nomás? ¿O quieren hacer algún comentario extra? No, yo quiero partir dando un saludo en su aniversario número 84 al diario, el diario periódico Pasquín fue en un momento, El Siglo, fundado el 21 de agosto de 1940, que la semana pasada celebró sus 84 años ahí en el Instituto de ICAL, así que un saludo a todos y todo el equipo que está detrás de ese diario, que sigue resistiendo a pesar de la hegemonía, es uno de los pocos diarios que está y no tiene ni un auspicio, y sigue estando ahí presente para tratar de dar otra visión informativa en contra de esa hegemonía eh, de información que existe hoy en día, lamentablemente, en nuestros medios, y repudiar con toda mi fuerza las palabras de Malanich en torno a los embarazos de Camila Vallejo y Carol Cariola, ministra vocera de Gobierno y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso, Ya, entonces felicitaciones al diario El Ciclo por sus 84 años. 84 Sí. años de existencia. Y lo de Mañalich, ni siquiera comentarios, una desfachatez. Bueno, nosotros vamos a empezar. Eso, Felipe, salud. Me encanta. Teníamos pendiente un tema hace como mediados, hace 2 semanas, porque como el 14 creo de agosto fue que se presentó el número 12, informe sobre el desarrollo humano en Chile del PNUD. El PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, estas investigaciones buscan trabajar para disminuir la pobreza, la desigualdad, la exclusión, y hace como unos 10 años que no había un nuevo informe en Chile. Y este informe, bueno, lo que busca también es debatir, o sea, plantear para un debate público, diagnóstico y lo más importante, proponer algún tipo de desafíos para para el desarrollo de nuestro país. Entonces, este informe de este año 2024 tiene por título ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar a los chilenos? Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible. Este informe tiene la particularidad, bueno, que contiene los hitos que han pasado estos últimos años en nuestro país, importante, que fue el estallido social, la pandemia, y después vinieron los dos procesos constituyentes que vivimos todos. Entonces, da cuenta de estos procesos y que justamente hoy estamos de aniversario de la derrota del apruebo-rechazo del 2022 por el cambio de la Constitución, que para mí obviamente fue una derrota y fue un año nefasto en todo ámbito. O sea, estamos pronto a celebrar la conmemoración porque fue no celebrar, sino que lamentar, porque fue el Claro, 4 de el septiembre. 4 de septiembre, sí, perdón, me equivoqué. Pensé que era el 2, que ese era mi aniversario personal de tragedia. Perdón. Entonces quiero voy a leer algunos puntos o como un resumen chiquitito de lo que dice acá. Chile ha cambiado intensamente y ha obtenido logros destacables en desarrollo humano, pero al mismo tiempo tiene dificultades objetivas para implementar cambios demandados por la ciudadanía en materia de derechos sociales y en ámbitos claves para el desarrollo del país. Y quiero
leer dos puntitos respecto a los cambios. Dice, el informe plantea que esta dificultad se debe a las insuficientes capacidades de la sociedad chilena para conducir los cambios y la atribuye a una relación disfuncional entre ciudadanía, élite y movimientos sociales. Pero también inciden en ella las personas, el sistema político y el debate público. Ese es un punto importante. Encuentro esa relación que tenemos es como súper clara, disfuncional. Y otro punto es que el 67% de las personas considera que los mayores obstáculos están en los liderazgos políticos. A su vez, las élites consideran que la ciudadanía es individualista, 49%, y que cree que los problemas son de fácil solución, 15%. Dice que el 88% de las personas quiere que las cosas cambien en este país, pero cuando hubo quizá una posibilidad de cambio, no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren comentar? Les dejo la palabra, mis queridísimos vecinos y amigos de Plaza Pública. Dale, ya yo parto. Me pasa con este estudio que viene de cierta forma como a reafirmar muchas de de las posiciones que nosotros creemos históricas de la sociedad chilena, ¿no? Que vienen como de larga data. Al final de cuentas, Chile en su origen y en su composición está muy arraigado en la cultura como de lo propio, ¿no? Del esfuerzo, de que lo poco que tienes, te cuesta mucho lograrlo. Entonces, ponerlo como al servicio de un proyecto, una causa, en el fondo poder tomar ese riesgo, el costo es demasiado elevado. Entonces, en ese sentido, también por parte de los propios regímenes que ha asumido nuestro país, si nos remontamos a su origen como república, Chile partió durante 30 años como una república conservadora y después en sus siguientes 30 años fue una república liberal de élite. Entonces los que se liberalizaron fueron la élite, pero el bajo pueblo siempre mantuvo como condiciones sumamente precarias. Entonces, finalmente, cuando recién logra haber un salto, un crecimiento material dentro de la población, que es a lo largo del siglo XX, cuando la clase baja chilena, el pueblo, el proletariado, las masas populares logran como mejorar un poquito su estándar de vida, acceder en los años 60 por primera vez a una vivienda, en los años 80, 90 poder comprarse un autito o entrar a la universidad, esas pocas cosas que uno logra conseguir. Hola Bernardo, ¿cómo está ahí? Hola chiquillos, pues excúsenme. No se hay preocupe. problema. Esas poquitas cosas que el chileno de a pie, la mujer, el hombre, el niño chileno logra conseguir, pues las pone al servicio de un proyecto, de una causa, el efecto es un poquito más regresivo. También se llama teoría prospectiva en ciencia política, una teoría muy antigua que en el fondo evalúa la forma en que la gente toma esas decisiones. En ese sentido, yo creo que igual este estudio reafirma estos antecedentes históricos, sociológicos y culturales que están arraigados profundamente en la sociedad chilena y también, digámoslo, para el estándar latinoamericano, Chile es una sociedad más conservadora también. Ujú. Entonces tampoco como que me extraña, no me viene a sorprender. Ese es mi resumen, el informe del PNUD. Eso. Yo estaba tomando agüita para convertirme. Oh, Jebus. Sí, Oye, que siguiendo, está elegante, Felipe. ¿cierto? Y está Señor Nubal, abogado. Bernardo. Sí. ¿Cierto? Para la gente que nos va a ver en YouTube, Dioscoro Rojas es una alpargata al lado de Felipe Cañas Gamboa. Completamente. Día lunes. Me obligan a beber mi vida, este valle de lágrimas, como dice tu... Berna, estamos hablando del informe del PNUD, como habíamos quedado. Ahora no sé quién quiere con qué, ¿tú vas a seguir? Sí, no, y quería seguir el punto que planteaba Nicolás, que lamentablemente no viene a sorprendernos a quienes estamos en política el informe del PNUD, de las conclusiones que trata de sacar o los porcentajes. Sin embargo, también hay que tratar de ver ese vaso medio lleno de
de ese 88% que decías tú al principio que quiere cambios, pero que no los quiere de manera tan brusca o lo quiere de forma tan pausada. Eh, y en eso me quiero como centrar desde la perspectiva que de esos mismos porcentajes y sacando números aleatorios con la inteligencia artificial, el 64% estima que o considera que los cambios que vienen no pueden ser un retroceso hacia el pasado. Igual es un porcentaje muy pequeño por sobre el 50%, o sea, hay un 36% que ojalá si hay cambios retrocedamos a cómo era en el pasado. Entonces, ahí hay un punto que, como decía el Nico, es una sociedad lamentablemente conservadora desde la perspectiva política porque hemos venido y hemos pasado que cada vez que hay levantamientos o procesos aglutinadores del pueblo, ¡pum! Dictaduras, golpes o la derecha que se levanta con mucha más fuerza. O sea, te decía hoy día en el chat, al diputado Gonzalo Vinter lo quieren meter a comisión de ética y todo, porque en una entrevista dijo que para él los malestares del estallido no se habían solucionado y los daños a negocios que habían pasado eran un daño colateral de ese malestar social que había, que cualquier sociólogo todo puede darse cuenta que en cualquier proceso de alzamiento de la fuerza que sea, van a haber daños colaterales importantes. Entonces ahí yo creo que estamos un poco viendo y entreviendo y restregándonos en la cara que es una lucha que todavía no termina y no acaba, y que todavía no tenemos esa fuerza necesaria para hacer el cambio en esa mayor profundidad. Y por eso también la presencia y la importancia de las perspectivas institucionales, de las perspectivas legales, pero también, como siempre dice Felipe, también de organizarnos y de organizarse desde otras lógicas de entender que siempre va a haber una lógica conservadora que nos va a tratar de frenar. Y yo creo que ese es Igual, solo un puntito ahí, Coqui, que las diferencias dentro del Congreso se suelen exacerbar. Sí, Y suelen ser mucho más dramáticas y puestos para el show. En ese sí, no, sentido, yo claramente, creo que igual claramente. el informe del PNUD del llamado a atención es a que veamos los procesos de cambio de una forma mucho más general, ¿no? Como perspectiva y en clave de Estado, no Sí, en no, sí. clave de parlamento o Exacto, política pública. pero en esa clave del Estado que está manejada en estos momentos por, obviamente, por como tú dices, por esta fragmentación política. No me acuerdo quién escuché en el programa Provócame, que para mí está siendo casi como gurú de este programa, que hablaba de que ella considera que a los independientes no se debería dejar participar en política. Tiene una teoría así muy brígida de por qué no deberían participar independientes, y sabéis que razonablemente no es mala la idea, porque no sabéis ideológicamente a dónde se van a ir después. Va a Eh, quedar grabado esto, Coque. Sí, no, sí, Jorge Coque Lector no me Salas acuerdo, está no en me contra de acuerdo los quién independientes en fue, política. qué fue la provocación. No, que sean independientes, pero que vayan con un pacto o algo. A ella lo planteaba así. No me puedo acordar ahora el nombre. No, sí, con lo que está pasando yo cada vez más voy por una lógica política más clara. O sea, que no nos vengan a mentir en la cara después y todo mal, que es un poco que el informe del PNUD dice, desde perspectivas estatales y políticas. Eso, para después darle una vuelta, voy a buscar el nombre de la que es, obviamente, ojo, y que es del Frente Amplio, por si acaso. Uy, La del programa Provócame, Sí, sí, la Valeria Cárcamo, no, 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 no. no, ella está de viaje. Ella está la Natalia Ferretti, Ella. Ella. seca, ella es del Nodo 21. Ella lo dijo, así como que, Pero ella es la Pierina. oh, Eso, te Pierina pegaste. Ferretti. Se nos Pierina La Ferretti, estás Pierina pegando, Ferretti. Bernarda. toda la razón. Felipe, Sí. porque la Bernarda está pegada. Sí, Bernardo, si quieres puedes entrar y ¿Ya? salir. Sí, Sí. Ay, sí, va a salir y entra. Felipe, danos tu opinión. Ya, muchas gracias. Y De nada. perdón la circunstancia en que me encuentro. Salí hace poco de una reunión que se atrasó por una persona que se extendió más de la cuenta y se atrasó hablando. Si se siente, O sea, si se siente, O nos sea, pasa, la nos comprendiste pasa cada perfectamente. vez que grabamos nos pasa esto. Lo siento, pero bueno, eso. Sí, a mí me interesa mucho este tipo de informes porque en Chile se ignoran. Eh, yo creo que son informes muy pertinentes para encontrar hallazgos respecto a lo que la ciudadanía está demandando en cada tiempo y lugar, porque este informe desde los años 90 que existe,
¿Y qué es lo que me ha llamado la atención de este informe a propósito del 4 de septiembre, de la conmemoración del plebiscito fallido, de esa tragedia que fue el rechazo? Que la buena noticia es que hay una persistencia en la ciudadanía del deseo de cambio, y en el capítulo cuarto de ese informe está bien descrito cómo, cómo persiste en la ciudadanía ese deseo de cambio, deseo de transformaciones profundo, de hecho, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia educacional, en materia de seguridad social. Eso persiste. Lo que ha variado ahora, quizás por la experiencia que ya tuvimos, es de qué manera, digamos, la gente esos cambios los prefiere de manera gradual. El informe es bien enfático en eso, en destacar o en subrayar la gradualidad. Pero yo me quiero detener en un punto que es lo que me obsesiona en general en Chile, que está recogido en el informe en el punto 4.4. Bueno, el capítulo se llama Deseos, disposiciones subjetivas y orientaciones socioculturales, y el capítulo 4.4 está titulado Tejido social e involucramiento político. Que acá hay una falla, que yo leía las columnas de Barraza, por ejemplo, una persona inspiradora para el PC. Atria también escribió, y ambos citaron, para el Frente Amplio ni hablar, y ambos escribieron sobre este informe, de hecho, o hacen alusión a él. Pero yo creo que parten de supuestos, dan por sentado supuestos que no hay que dar por sentado. Que el informe concluye en ese capítulo que les cité, lo voy a leer textual, lo anoté. La falta de cohesión dificulta la movilización de las personas. A ver, el estudio analiza que el involucramiento de las personas es muy bajo en Chile. Las organizaciones sociales y el interés, analiza mucho los desafectados, la apatía, es muy alto en Chile. Entonces, el informe concluye de que la falta de cohesión dificulta la movilización de las personas por objetivos compartidos, la desconfianza dificulta la cooperación, el aislamiento, porque como estamos replegados, estamos como en un individualismo muy exacerbado, ese aislamiento de cada uno obstaculiza, dice el informe, la diseminación de ideas o el acceso a recursos necesarios para el cambio. Y la otra parte que quería destacar de ese informe es, que lo tengo anotado, perdón la demora, dice el informe, concluye, en síntesis, tanto el involucramiento político que caracteriza al Chile actual como la debilidad de su tejido social inhiben las capacidades de conducción, pues dificultan la construcción de objetivos compartidos y la organización y acción colectiva. Yo cuando leí las columnas de Atria y de Barraza, por ejemplo, a mí me parecen insuficientes porque ellos hacen un diagnóstico que ya se sabe. Si el problema no es el diagnóstico que la gente quiera acceder a determinadas prestaciones, el acceso es cómo se hace y cómo tú vas a vincular a la sociedad que está fragmentada, individualizada, digamos, la élite y la clase política, la élite académica, por ejemplo, está totalmente desconectada de las personas, de los barrios, más encima la región metropolitana está segregada. En una parte de la región metropolitana, digamos, estas ideas, estas reflexiones no llegan a las Felipe, personas. está tu Entonces, tiempo entonces más uno. el informe es revelador en eso, pero no aborda lo más importante, que es los mecanismos. ¿Qué mecanismos se van a crear para unir ese desacople, esa desconexión? Y eso es el desafío, y eso requiere ingeniería y constitucional muy fina, muy sofisticada, y la verdad que se están pasando por alto eso, yo creo, ¿no? Eso es lo más relevante de esto. O sea, el aniversario lo graficó, pues. No hay instrumentos que te permitan medir las preferencias de las personas en un tiempo razonable, en el minuto a minuto. Y eso es lo más complejo de todo esto, el diseño de mecanismos. Eso quería aportar. Gracias y saluda. Solo un punto que no es tarea del informe darte así como la hoja de ruta, sino todo lo contrario. Ahí corresponde a quienes nos dedicamos y nos gusta también como el tema político, proponer a la ciudadanía nuevas formas de involucramiento y participación. Igual estoy súper de acuerdo con que el informe se ajusta como a un periodo y a un contexto actual, y donde claramente hay un desacople entre la forma que se hace política y la forma en que lo percibe la gente.
Ujú. Entonces ahí hay uno de los desafíos más grandes de nuestra generación, que es finalmente como volver no solamente a reencantar cada 4 años en un periodo electoral a la ciudadanía, sino que volver a reencantarla con la participación ciudadana, que está como involucrado en su raíz con la esencia de nuestra democracia. Si no logramos que la ciudadanía participe activamente y se involucre en la toma de decisiones, la calidad de la democracia per se se ve dañada. Yo creo que también es uno de los aspectos más reveladores del informe. Perdona así el paréntesis, pero quería acotar eso con las palabras de Felipe. No, súper bien. Pues yo siento que igual no se hace mucho para eso, como para tomar lo que la ciudadanía quiere, es lo que he visto Sí, de las cosas sí. partidarias. Yo comparto como el análisis global que alcancé a escuchar, pero quiero relacionarlo con una reflexión que hace, investigaciones que ha hecho la Katia Araujo el último tiempo respecto, digamos, de la relación también de lo político y de la política. Y en ese contexto estuve hace unos días atrás en un conversatorio con ella y ella decía, ella estaba muy molesta por el título del informe, que el título de algo así como ¿por qué nos cuesta cambiar? Ujú. Y ella decía, no es que la gente cambie, la gente está ahí con sus necesidades, con las mismas necesidades, sino, y además el Perú entrega el elemento de decir, la gente está abierta al cambio, quiere cambio, se no cuesta cambiar. Lo que la gente espera es, y ellos, por eso me parece interesante el concepto, habla de lo político y de la política. Y que la gente tiene una alta adhesión a la democracia, a lo político, al Estado en rigor, como a la institucionalidad. Pero el cambio que espera cambios de la política para que esos cambios se produzcan y efectivamente me lleguen. Entonces yo sí comparto esta última parte que decía Nicolás, porque tiene que ver como que el desafío que nos convoca, ¿no? Y su estudio es un estudio intergeneracional, que interesante porque evalúa como para atrás, con nuevas generaciones, Mm. y van ahí, y ahí encuentran como elementos relevantes en función, digamos, de que no es porque nos cuesta cambiar, es porque la política que se está haciendo es la misma, es cooptada, no tiene ideología, dice. O sea, claramente, y ahí se explica, tratan de explicarse ellos elementos que encontraron, por ejemplo. Y una de las explicaciones que se da es que dice, ¿qué hace que un sujeto ayer haya votado una mirada política y después vota otra mirada opuesta políticamente? Entonces dice, ¿qué es la distinción ahí? ¿Dónde está lo ideológico? Y dice, este es un país altamente, comillas, ideologizado, porque cree que un sector le va a entregar la posibilidad, pero ante la decepción del accionar de la política, lo que hace es que la gente adhiera a algo que ellos han denominado la adhesión al rasgo. Y eso es súper relevante, porque en el fondo dicen, miren, es como cuando ya la política no resuelve mi vida cotidiana, tengo que ir a votar igual cada 4 años, finalmente voto por ese que es distinto a cualquier cosa, porque como que no le creo a la política, y eso es muy grave, ¿no? Por eso los partidos políticos tienen la evaluación que tienen, el Congreso tiene la evaluación que tiene, es como toda aquella institucionalidad del Estado que tiene que hacer cambios, no hace cambios. Y lo que ellos encontraron es que, dicen, lo relevante es que ellos creen que el cambio, cuando venga, no lo ven fuera de la violencia, ¿se entiende? El cambio se va a producir con violencia. Ojo ahí, porque ahí tenemos un desafío, ¿no? Y por eso una adhesión al rasgo, decían ellos, como, fíjense que es como, voto porque como se ríe, voto porque como habla, voto porque como se viste, voto porque es chistoso. La sustentabilidad del elemento del contenido está ausente en función de, y eso implica en función de la propia necesidad. Entonces, en el fondo voto a ese que más se puede parecer a mí, ¿no? Ante la ausencia de que la vida me pueda cambiar, hago esto que ellos denominan como la acción del rasgo. Y es súper relevante en el marco de decir cuál es la tarea política de los actores políticos. Por eso es tan mentiroso, o sea, es tan nefasto cuando la fake news dice, con mi plata no, porque no es tu plata, porque es la plata de un espacio que queremos, que tiene que ver con las vejeces, y eso implica comunicar desde otro lugar.
¿no? Comunicar de lo que implica un tema de pensiones, ¿no? Por eso tuvo tanta adhesión una política que tiene mucho sentido, yo la voy a subrayar porque es importante. Cambió la vida o va a seguir cambiando vidas de mujeres cuando logramos tener, cobrar algo de la pensión alimenticia de los niños que comen todos los días, que necesitan todos los días. Esa política pública que representa a muchas mujeres en el país y es valorada y sensibilizada, ¿no? Entonces la pregunta es para los actores que participamos de la política, ¿cómo hacemos que estos espacios, y en esto tenemos la oportunidad en esta elección, que nuestros candidatos efectivamente respondan a la necesidad? Por ejemplo, si lo pensamos en Santiago, es importante para nuestro territorio. Yo me acabo de enterar que se renovó la flota total del municipio de Santiago en temáticas de recolección de basuras, por ejemplo. Qué bueno que se haya renovado, porque significa que tenemos menos camiones en Pana, que todos los días me tienen que sacar la basura, que a mí no me gusta vivir con todo eso cerca de mi casa. O sea, hay que explicar por qué cerca de mi casa no tengo un contexto cuando ayer lo tenía, ¿no? Es el gas, eso le implica al municipio que hoy día no lo tengo, porque eso me cambia la vida cotidiana. A mí me gusta vivir en un lugar limpio, por ejemplo, ¿no? Lo estoy tratando de relacionar en cosas cotidianas y concretas, porque yo creo que nos falta también, y ahí me da culpa a quienes participamos de política, de cómo hacemos pedagogía con esto también que viene, ¿no? Y que tiene que ver como con cosas concretas, y porque si no, no tiene sentido participar en política. Tenemos que seguir Berna, te estáis cortando. los cambios, pero miren, pero está soy yo. depositando ese cambio No, se también está cortando. en actores políticos. ¿Y ahora sigo? No, sí, Sí, nomás. Corté ya. No Igual importa. Recupéralo. Y creo que, no, y que creo que lo importante entonces es cómo la política cobra el sentido ideológico y comunicamos esto de la noción de sujeto, ¿no? Yo creo en el Estado y creo en un Estado más grande, más robusto, ¿no? Ponga esa necesidad de la gente, que tenga más SFAN, que tenga más esto, porque creo que eso cambia la vida a las personas en lo cotidiano. Y eso tiene que ver con nociones de sujetos que representan a alguien que cree en un Estado más grande versus los que no creen en el Estado y lo que quieren achicar, ¿no? Y que creen que lo privado no soluciona las cosas. Miren lo que pasó con la luz, ¿no? Vino un viento y ahí tienen lo privado, ¿no? No fue capaz de resolver la cotidianidad básica de la luz a miles y miles de chilenos en este país. Gracias. maravilloso. La Berna lo dijo con palabras más bonitas lo que yo planteé de lo que dijo esta corregionaria de ustedes de que no le gustaban o era complicado los independientes en política. Porque no tienen ese rasgo ideológico que decía un poco la Berna. Oye, ¿yo puedo acotar algo ahí? Por Mira, supuesto, Felipe. a propósito de la conmemoración del 4 de septiembre, y lo que dijo el Nico me interpela, porque yo hoy día pensé mucho este programa porque dije, ¿qué va a legar nuestra generación? A pesar de que el Nico es más joven, el Golden Boy. Yo siento que nuestra generación lo único que va a poder legar es los instrumentos y los mecanismos para poder unir a la población en general con la élite política, que es la vanguardia que toma siempre las últimas decisiones y construye y forma las leyes y las propuestas constitucionales finales. ¿Por qué? En el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, el rechazo ganó en todas las comunas populares de la región metropolitana, prácticamente, por paliza. Y se ha estudiado, por ejemplo, qué es lo que rechazó o qué es lo que le causaba más rechazo. Por ejemplo, y que aquí también tiene que ver mucho con la desinformación, que claro, por ejemplo, que no iban a poder heredar sus casas, que las propiedades, los títulos de dominio iban a pasar a poder del Estado, la plurinacionalidad generó también mucho conflicto. Bueno, tú tienes que tener los mecanismos suficientes para poder detectar ese repudio y esa antipatía que tiene la gente sobre esas medidas, por ejemplo, o la desinformación que está afectando.
Yo voy a poner un ejemplo concreto en el Barrio Brasil, porque yo participé activamente de ese proceso. En las semanas territoriales que le llamaba la Convención Constitucional, y este es un ejemplo que ilustra la desconexión total de los convencionales, por ejemplo. Habían semanas que se llamaban territoriales donde bajaban a los territorios a explicarte lo que estaban haciendo, cuando es todo lo contrario. Tienen que venir a rendir cuentas de lo que están haciendo y nosotros como comunidad pasarle un sobrecito decirles esto es lo que nosotros deliberamos y estas son nuestras urgencias. Y para la próxima reunión ustedes nos van a decir en cuán encaminado está lo que te propusimos y la deliberación que tuvimos como comunidad y en qué medida se está cumpliendo o no. Porque las urgencias son A, B, C, D, E. Y la comunidad del Barrio Brasil está rechazando y está repudiando la plurinacionalidad, por ejemplo. Porque quizás no era la época de proponerlo. Quizás en 15 años más sí sea conveniente. En todas las ciudades donde hay mayoría de pueblo originario, ganó el rechazo. Entonces, yo siento que se malentiende la participación ciudadana. La participación ciudadana no es vinculante y no aporta nada en la orientación de los convencionales, no aporta nada hoy en los políticos, en los candidatos, en quienes son electos a cargos. Claro, yo estoy de acuerdo con la Erna cuando dice la falta de ideologización, pero eso me parece muy abstracto, en el sentido de que tú tienes que estar vinculado a la comunidad y tu ideología puede incluso modificarse porque puedes postergar y puedes renunciar, pero puedes acertar y aprobar y seguir y avanzar en determinadas dimensiones donde sí se puede avanzar, pero en otras no vaya a poder avanzar. Pero para lograr ese ir y venir, tienes que estar vinculado. Y mi reclamo es, ¿qué instrumentos existen? En el Barrio Brasil vino Barraza y vino Jennifer Meya, me acuerdo, no sé si se llama así, Jennifer Meya, que era una convencional en el ICAL. Y nosotros yo me fui a sentar a escuchar. Y terminó la exposición de ellos, brillante, elocuente, retórico, digamos, tan entrenados para hablar, y se acabó la discusión. Y la comunidad del Barrio Brasil ahí quedó. Eso no puede seguir repitiéndose. Ellos deberían haber llegado ese día, haber expuesto con su elocuencia maravillosa, y luego nosotros deberíamos haber hablado y haberles dicho, esto es lo que está pasando acá, ¿no? Nuestra comunidad, esto es lo que está latiendo en este momento acá. Se está generando un repudio generalizado en la plurinacionalidad, pero sí se está acogiendo el Sistema Nacional de Salud Público y el Sistema de Seguridad Social tiene plena adhesión. Así vais midiendo, digamos, así te vais vinculando. El resto es pura, no sé, fantasía y abstracciones, ficciones, la verdad. Entonces, mi única conclusión, y que si ustedes se fijan, esto no se piensa porque al año siguiente que se reformuló el proceso, se volvió a repetir el mismo sistema. Yo tengo una crítica técnica que no voy a alcanzar a proponer, a plantearla, porque el proceso constitucional tiene un error metodológico y estructural en el proceso mismo, en los plebiscitos ratificatorios finales. El constitucionalismo está rechazando los plebiscitos ratificatorios finales porque someter un texto constitucional muy extenso y muy complejo a una opción binaria de sí o no es nefasto porque vas a dejar fuera, vas a impedir el matiz y la posibilidad que la gente sí que puede acoger y aceptar los derechos sociales, pero sí repudiar, por ejemplo, el pluralismo jurídico o la plurinacionalidad. O sea, vamos a una opción de todo o nada, vamos a perder muchas cosas que podríamos haber obtenido si es que se hubiese dirimido de una manera intermedia, así como ir paso por paso. Entonces, eso es como una crítica más técnica. Pero yo suscribo al Nico, yo creo que nuestra generación tiene que legar los mecanismos y la ingeniería política para que las nuevas generaciones puedan tener un mayor conocimiento del pueblo, güey. A mí me da risa que hablan tanto del pueblo y no tienen idea de lo que piensa el pueblo y lo que siente. Solo paréntesis, perdón, eso se tiene que diseñar. Y las élites lo tienen que diseñar, la clase política lo tiene que hacer, y los académicos, los Fernando Atria, los Barrazas del mundo, lo tienen que hacer. Esa es su labor principal. Nos tienen que unir a la élite que ellos son. Si no, se va a seguir reproduciendo esto. Entonces, el informe del PNUD ya te dio las pistas por dónde van las pulsiones de la gente.
Ahora el desafío es ver cómo se implementa. Y para eso tenéis que diseñar y no volver en el 2045 al ICAL a escuchar al Barraza del futuro, la Jennifer May del futuro, o quien, a la Bárbara Felipe, Cepúlveda, ya te ¿cachai? pasaste harto No, en el tiempo. Pero eso, ya no hablo más porque se Gracias. escucha todo. pero eso. No, se escuchó bien tú. Es buena idea en todo caso que discutamos así como en perspectiva y en Ay, clave me dio sed, histórica, Felipe. weón, sobre los procesos constituyentes. Sí, Sería hay una que, muy O sea, buena idea no, hay que, no, juntarnos no hay que solo, a hacer, comentarlo. hay que sí, hacer no solo es análisis. clave, no solo es clave, porque creo que tenemos que conversar de unas discusiones que tenemos ahí stand-by, porque la política seguir hemos estado en un boomerang, Digo, pero pasó la ola. necesitamos reflexionar de lo que pasó, necesitamos proyectar, porque esa es una tarea que queda pendiente. O sea, no está cerrada, ¿no? Se cerró en función de que ya no habríamos una tercera, pero eso no significa que está resuelta. Para nada. Yo solo quería comentar de lo que estaba diciendo Felipe, que por supuesto que en una me pasa que ese modelo de sociedad que de repente Felipe ensueña en sus comentarios es un modelo de sociedad muy idealizado, que a veces cuesta como aplicarlo a la realidad política de nuestra comunidad. ¿Qué más me gustaría a mí que Chile fuera un país educado cívica y democráticamente, que sea capaz de identificar sus necesidades y planteárselo a sus representantes? ¿Qué democracia más enriquecedora sería si fuera así realmente? Pero lamentablemente vivimos un periodo de 17 años donde no se le permitía al chileno de a pie hablar o comentar sobre política. Como Jaime Guzmán, como le decía, como la despolitización de los cuerpos intermedios, algo así. Como que la familia de a pie no tenía permitido participar de ese tipo de cosas, que las grandes decisiones se tomaban en la cúpula y chao, y el resto tenía que asentir. Entonces, finalmente seguimos sosteniendo también y viviendo ese legado donde tampoco hubo una construcción política después de lo que ocurrió tras la transición, ¿no? No hubo como una repolitización tanto de la discusión de tu vida cotidiana, ni tampoco en tu capacidad organizativa. Eh, no se recuperó la organización política como una forma de participación social. No se recuperó que el vecino participara de su junta de vecinos. No se recuperó que el trabajador participara de su sindicato. No se recuperó que la mujer participara en un partido político o el estudiante en su centro. Cada forma de activismo u organización se veía de una forma completamente negativa. Y así ha sido el mensaje. Al trabajador que está en una empresa privada que forma un sindicato lo tildan de comunista. Se le castiga socialmente. Yo sé, bueno, yo creo que todos hemos trabajado en el mundo privado y cualquier persona que busque una mejora social es mal visto por el mundo laboral. Así me pasó a mí también cuando intentamos de cierta forma llevar un poquito de iniciativa política y de discusión política a mi colegio privado de curas en el 2011. Entonces, también hemos vivido un largo proceso histórico de despolitización y por ende, por consiguiente, de falta de educación cívica, ¿cachai? La Mm. gente no sabe identificar su problema y tampoco sabe cómo canalizarlo. Está mal aprendido que el político tiene que, así como por arte de magia, resolver el problema, que la basura desaparezca mágicamente y yo te doy mi voto cada 4 años, casi como que fuera una transacción, ¿no? Que para mí esa percepción de la democracia es lo más neoliberal y empobrecedora que hay. El voto como una transacción. Como que yo te lo entrego cada 4 años y listo, y te entrego como toda mi potestad ciudadana para que decidas sobre mí. Y en ese sentido no se recupera con conversatorio. Yo estoy de acuerdo con eso. Que no se recupera hablándole a los mismos 15 vecinos en un conversatorio a las 7 de la tarde en el ICAL. Nada de merecer el ICAL, a mí me encanta el ICAL, hacemos actividades ahí todas las semanas. Pero Sí, es que es cierto que nos todos los juntamos todos viernes. ahí, pues. Todos No nos es que ahí juntamos, fueron hechos eso, ahí en ese lugar también. ¿cachai? Por Entonces eso es cierto que hay una profunda despolitización, sobre todo como de las masas populares, ¿cachai? Del vecino a pie. Ujú. Lo hemos hablado innumerables veces y ya cuesta mucho con el sistema de vida actual que tenemos como opinar sobre la vida laboral,
estudiantil, familiar, ya muy estresante per se, como más encima, el poco tiempo que te queda, destinarlo a eso. Entonces, sí, una situación súper Pero compleja. Yo creo que hay que totalmente ver, de acuerdo, Tónico, pero igual la clase política, los políticos también están acostumbrados a lo mismo y siguen haciendo lo mismo, po. Es que yo vuelvo al se punto de aprendió no a hablar. retirarlo. Aprovechándose como de la despolitización de las No, es personas que y la va al punto que siempre yo trato de plantear en el programa y también lo planteó un poco Berna y en algunos de los pasajes el Nico. No es lo político, es la política que hay detrás de eso. ¿Quiénes son los que quieren seguir perpetuando esa perspectiva de no participación? Recordemos el debate que se armó por las 40 horas. ¿Qué nos decía la derecha? Que no se van a poder jugar partidos de fútbol porque no van a entrar dentro de la ley. ¿O qué va a Entonces pasar? tú dices que solo los ¿Qué va, partidos de derecha hacen qué va a eso. pasar con la PGU? Se va a desfinanciar el Estado. Como lo decía Berna, no, con mi plata no, y así un sinfín de ejemplos más. Y como dice un poco Nico en torno a las palabras de Felipe, que siempre terminamos como casi tratando de responderle a Felipe, ya existe esa lógica asambleísta. Hay que ir a darse una vuelta a la Chile. De ahí hay una participación top y termina aflojando, 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 pum, y termina en lo que está lamentablemente hoy en día el movimiento estudiantil, porque está esta lógica de democracia liberal entendida como la consecución de mis intereses individuales y que esa suma de intereses individuales va a dar la solución colectiva. No, Ya, ahí, pero ¿y qué se hace antes? Pero ahí eso es la va, universidad. ¿Qué ya, hace y los ahí va la Los partidos, perspectiva, movimientos. los de y ahí va izquierda, lo que y ahí va están? la perspectiva distinta, que es como lo que estamos planteando acá y lo que discutimos y lo que nos trata de informar un poco el PNUD. Hay una lógica de transformación, pero ¿una transformación de qué? Eso es lo que tenemos que discutir y tratar de entablar. Queremos mostrar un modelo distinto de sociedad, queremos profundizar el neoliberalismo, queremos lo que está pasando o lo que pasó y el ejemplo que tocaba Berna de que viene y yo voto por el que se parece más a mí o el que me habla más bonito, lo que está pasando en Argentina con Milei. Entonces, ahí hay un punto central que el informe del PNUD nos viene a decir, hay necesidad de cambio, hay una necesidad de transformaciones con calma todo, pero que no hay un trasfondo ideológico detrás de eso. Y ahí vuelvo a las palabras que ahora me repiten cómo se llamaba la chica del Frente Amplio, que lo dijo bien duro en el programa, que era La Pierina. Pierina, que hablaba de que era muy difícil confiar en independientes. O sea, veamos lo que está pasando en el PGD, lo que pasó en los republicanos independientes, que hoy día están sin partido en el Congreso y se les para lo que quieren para decir, porque no tienen esa construcción de querer mostrar, y ahí va la formación de que nos dicen, no, hay que ver nuevas formas políticas de organización. En esa misma perspectiva, lo que pasó este fin de semana en Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial por primera vez gana un partido de la ultraderecha, donde está penalmente, valga la redundancia, hablar de nazismo en Alemania y gana un partido que hace caso omiso de eso. Es porque está pasando algo ahí. Y en estas perspectivas más liberales de siempre conseguir el triunfo de la trinchera que defiendo. Y ahí voy al punto de, lo decía al principio, de estas políticas más estatales y más coherentes y que sean ideológicas. Vuelvo al programa que plantea acá el presidente Boric. 40 horas, sueldo mínimo. Ahí hay políticas reales, estatales, que no sé si todos y todas estaban en un principio de acuerdo. Pero sí hubo una cuestión ideológica detrás. Correr un poco más el cerco, como dice el Partido Comunista. Eso es lo que hay que discutir y en estos cuatro, que inclusive lo decía en ese mismo programa, vuelvo a insistir que cito mucho Provoca porque me encanta el programa, que es, hay que hacer un análisis de qué pasó el 4 de septiembre. Lo mismo que dice Felipe, a lo mejor tuvo mal esa perspectiva de involucramiento desde una perspectiva solamente expositiva, porque ahí estaba, porque creíamos que estábamos en todo ese avance que no había logrado el estallido social, de que ahora sí que íbamos a correr el cerco hasta más allá y íbamos a construir otra cerca inclusive. Y no pasó. Entonces, yo vuelvo a reivindicar con la lógica del PNUD, con el aniversario de que hay que volver a hablar de política, de lo político y de la ideología también que hay detrás de esas perspectivas. Porque también eso va a ir diferenciando las aguas. Yo estoy de acuerdo contigo, porque siento que tú cuando te pregunto como que piensas que estoy pensando en algo independiente, nada, estoy hablando como preguntando como partidos, como gente que milita, qué se hace en, no sé, pues en el lado más de izquierda, que si tienen tan claro como el diagnóstico, lo que hay que hacer, se hace algo, se
¿Se va a hacer algo? Porque veo que igual ellos siguen la misma lógica de, como decía el Nico, de los 4 años que votáis y la cuestión, no veo tampoco algo más, pues, entonces por eso te preguntaba. No, mira, oye, te puedo hacer una metáfora de Adam Smith que le va a dar urticaria al cortita. coque. Ya, dale. Adam Smith tenía una metáfora que decía, a propósito, que él hablaba de que cuando una persona tiene un defecto en el zapato, en un zapato, por ejemplo, claro, quien usa el zapato es el único que puede advertir y detectar dónde está la falla del zapato. Y cuando lo va a reparar, en un zapatero, digamos, una persona con un oficio, una experiencia técnica para reparar zapatos, le va a poder reparar el zapato, pero ese zapatero repara el zapato no por benevolencia, sino porque va a recibir a cambio una prestación en dinero, digamos que esa reparación tiene un precio. Pero la idea que hay de fondo es, tampoco le pidan al pueblo en general una capacidad de que, a ver, a mí cuando ustedes hablan, de hecho como que ratifica la distancia sideral que existe entre la élite académica. Jaime Baza dio una entrevista lamentable, por ejemplo, en el The Clinic, el fin de semana, y el mundo político y la gente. No esperen que la gente hable como sociólogo con doctorado, digamos, en la Universidad de Carlos III, no sé dónde, digamos. O sea, no va a hablar con categorías analíticas específicas, pero la gente te va a dar la arcilla y tú vas a darle el barniz ideológico y le vas a dar el barniz político fuerte que se va a traducir en leyes, por ejemplo, en una nueva constitución. Porque para eso están los expertos, para eso está el zapatero. Si mi zapato se echa a perder, el zapatero me lo va a arreglar. Pero el zapatero necesita de mí para identificar el problema, si no lo va a identificar nunca. Esa vinculación no existe actualmente y no lo están pensando. Y eso es un error gravísimo, ¿cachai? Entonces, no necesitas, el pueblo chileno ya está en condiciones de haber transitado un Estado social y democrático de derecho y de asumir ciertos derechos sociales, ya está en condiciones. ¿Cierto? Fue una farra de la élite política y de la élite académica. Entonces, lo que pasa es que te embarcaste en un proyecto de una vanguardia muy, ¿cómo decirlo? De una alta intensidad para un pueblo que está avanzando recién. Y eso no lo detectaron. ¿Y por qué no lo detectaron? Porque no tienen los instrumentos para detectarlo. Pero el pueblo chileno en general ya está en condiciones, pero es que entonces no leyeron el informe del PNUD, porque en el informe del PNUD te dice que la gente quiere deseos de cambio en las 5 materias que todos nosotros sabemos dónde hay que reformar o modificar. Eso ya está identificado. La gente lo quiere de manera gradual. Es un antecedente que hay que tener presente. Felipe, que quizá cuando tú decís desconexión, ¿tú crees que la reforma a pensiones se le ocurrió a un iluminado académico de izquierda? No entiendo la pregunta. Que hay una necesidad real. Hay pensiones miserables en este país. No, sí sepo, pero es que en el proceso constituyente, en el aniversario y en esos grandes procesos, lo que quiero decir, no subestimen al pueblo si ya está en condiciones de asumir ciertas propuestas que seguramente hace 30 años no lo iba a aceptar. El informe del PNUD es claro en eso. Y la realidad de todos los días también te revela que la gente está de acuerdo en transitar hacia reformas que son estructurales. Pero lo que pasa es que la élite piensa que están en la misma sintonía que ellos, que pueden introducir reformas casi revolucionarias en determinados ámbitos que no están aterrizados en ningún lugar. La plurinacionalidad no fue un concepto que se haya aterrizado y se haya discutido y la gente se haya empapado de él. Y más encima, después desde la soberbia académica baciana, porque Jaime Baza es un soberbio impresentable, después que un concepto que no fue discutido en ninguna comunidad de barrio, en juntas de vecinos, y que eso generó, lean los estudios que han demostrado que la plurinacionalidad, que a mí me parece muy correcta, pero quizás para el 2045, no para el 2022. Ahí hay que ponerse el overall y salir a evangelizar, a transmitir lo que significa eso. Eso no ocurrió. Y de hecho en las ciudades donde hay más población de origen de pueblo originario, se rechazó, pero de manera contundente,
una constitución que estaba muy bien pensada y hecha para ellos mismos. Ese es un trabajo de relojería y quirúrgico del mundo académico. Yo intenté traer a Domingo Lovera al conversatorio del Teatro Novedades. Iba a venir, pero por situaciones contingentes falló Domingo Lovera y vinieron otros intervinientes muy buenos. Eso tiene que ocurrir todos los meses. Todos los constitucionalistas y los políticos de nota tienen que estar en los barrios haciendo conversatorios. Eso no ocurre, ¿cachai? Entonces, ese es mi punto. O sea, la gente, digamos, está en condiciones de asumir propuestas que han sido muy bien pensadas sistemáticamente en los últimos 30 años, derechos sociales, seguridad social, todo eso, bueno, y después como que metiste conceptos que le generaron un repudio generalizado y un miedo. Esa weá no sé. Ahí hubo un error garrafal, weón. Y eso es porque no estáis mezclados con la gente. Weón. Eso se escucha en los cafés, en los bares, weón. Pero si vivís toda tu vida en Providencia, en Las Condes, weón, y en los salones, Didier Ibón decía, es más fácil para un estudiante universitario entrar a una fábrica que para un obrero ir a un aula universitaria, weón. Eso es evidente. Entonces, como que para el Mayo francés del 68. Si quieren cachar algo como una experiencia fallida como la chilena que pasó hace 50 años atrás en otro país, el Mayo del 68 en Francia. ¿Cachai? Eso es como lecciones que no vamos a aprender, yo creo. Yo creo que la aprendemos. Yo creo, Felipe, que es más complejo de todos los elementos que tú anuncias. Creo que porque te escucho y te escucho con mucha rabia, y yo creo que lo que nosotros, creo que nuestra convocatoria en este espacio es como de diálogo, porque no tenemos la panacea, estamos tratando de comprender un fenómeno, tratamos de explicarnos un fenómeno y tenemos que leer diferentes actores. Entonces, yo creo que lo que tú último que dijiste, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que si hay una variable que sucedió en la constituyente, es que la variable tiene que ver con que todos bregaban para su eje temático, se tematizó, entonces era como, ya perfecto, pues, me pones esto en la constitución, estoy de acuerdo, pero sí, yo que represento el agua, que el agua. Entonces hay cosas como que nos daban, ¿no? Entonces la discusión política en el espacio constituyente estuvo ausente. Lo que hubo allí fue temas y de los cuales todos podemos adherir en algún momento, ¿no? El agua, la plurinacionalidad, que puede ser que a lo mejor, como tú me dices, tiene que ver como cuál es la... Ay, se pega No la me mano. atrevería a decir que no Ahí es volvió. momento de plantearlo. Hacemos política, por eso la política, no lo político. Y eso quiero ser como súper vehemente, porque me hizo mucho sentido lo que plantea Katia Araujo, ¿no? Y que tiene que ver cómo estamos comunicando. Mira, si puede haber nacido en un barrio, en el barrio alto, puede haber tenido un montón de cosas resueltas en su vida, pero puede ser un sujeto con conciencia social porque su beneficio no es total. Yo por eso creo, y por eso me defino socialista, desde la mirada como, yo creo en la igualdad, pero no la igualdad algunos más iguales que yo, la igualdad sustantiva y de verdad. Para eso creo en política. Entonces, en ese contexto... Oh, se cayó la Bernarda. Se nos fue la Bernarda. Sí, vamos, que vuelva, que vuelva. Sí, yo Al- solo agregar que, por ejemplo, tantas citas de Adam Smith, que está bien, Felipe, en esta lógica de pueblo, tú no hubieras podido juntarte en un bar con Adam Smith. Entonces, ahí también va la perspectiva de la lógica ideológica, que valga la redundancia, que vamos entendiendo y comprendiendo en los planteamientos, por ejemplo, que está diciendo Bernarda, de que es qué defiendes, qué persigues. Y cuando, por ejemplo, planteas, y por eso el programa siempre se transforma con tratar de responder, que hay una lógica leninista de organización, que siempre se nos va ese detalle, que hay un enemigo del otro lado. Lenin planteaba eso en la lógica leninista, aparte de la organización de células y todo lo demás, como se organiza el Partido Comunista, por ejemplo, pero que también había un enemigo de clase que no te iba a dejar avanzar, que no te iba a dejar entablar esa perspectiva.
Y lo vimos, por ejemplo, ahora con los chats de Hermosilla, que ahora están revelándose los chats que tenían en torno al estallido social y que hablaban de los rotos. Los rotos en todo momento, los rotos están pidiendo esto, hoy qué roto esto, y un sinfín de cosas. Y vuelvo al ejemplo de Winter que planteó que Yo fue un estoy de daño acuerdo con eso. colateral. ¿Cachai? Entonces, ahí hay, no, es que siempre planteo ahí esa discusión dicotómica de que es como, escuchemos al pueblo, pero el pueblo que está influenciado por una ideología que está perfectamente clara. Hoy día, por ejemplo, cuando les dicen militares en la calle, o sea, militares en la frontera, no es para que sean militares desde una perspectiva de resguardo solamente, sino que ojalá los maten si cruzan la frontera. Mm. Eso es lo que hay detrás. Digo que al Vuelvo al pueblo en punto. general no se le escucha, porque se delega. Y hay portavoces oficiales que hablan a nombre nuestro. Pero cuando eso cambie algún día y se escuche realmente el relato de la gente, te va a llevar muchas sorpresas. Pero es que el relato de la gente sí está, Felipe. Porque tú partes del supuesto que Vuelvo la a la gente está perspectiva. alienada, que es ignorante, bueno, eso me No, parece a mí no, que no se Felipe, ajusta no, a la realidad. no parto de eso, parto desde las perspectivas políticas que se están estableciendo con tu dictamen. Vamos a una asamblea, vamos a una junta de vecinos, de las cuales yo participo. ¿Qué te piden los vecinos? Cámara de seguridad, más carabineros, más guardias municipales. Pero vecinos, hagamos una actividad cultural. No, no es pérdida de tiempo eso. Recuperemos los espacios vecinos, esa es la forma de alejar a la delincuencia. No, No, que hay que conversar, no te dicen, no hay tengo que conversar. tiempo. Pero van A y la gente no, prenden el matinal en la mañana. Y les dicen todo a el la rato gente en general, que el extranjero viene a hay, robar, por ejemplo. ¿se llama ese programa que citáis a cada rato? Provócame en YouTube. Provócame. Oye, le estamos haciendo publicidad gratis a todo esto. Ahí está Barraza y Retico, ¿no? Vamos a invitar a Sí. Quiroga. Sí. Ya. Bueno, esos son personas que la opinión pública lo instaló ahí, pues, bueno. ¿Cachai? No, Darío Quiroga lo instaló ahí. Sí, él. Es La que cosa ellos forman opinión pública y que me parece bien, pero no hay espacios donde puedan. A ver, yo lo único que alguna vez escuchen a la gente. Eso es Ya, lo único que pero reclamo. provócame, Felipe, no lo pasan, weón, por TVN en horario prime a las 10 de la noche, ni No, tampoco de lo hecho pasan en el piden plata. matinal. Es un programa de YouTube con 3 caballeros conversando, ¿cachai? Ya, pero igual tiene 5 millones de vistas. Anda Sí, por ahí no, peleándola bacán, sin filtro. no, y No, ojalá pero algún día, no tiene Plaza auspicio de Pública, grande. ojalá algún día Plaza Pública le vaya así de bien, ¿cachai? Y también seamos nosotros los que pongamos puntos sobre la mesa. A mí lo que me conflictúa de la, perdona decirlo, de la verborrea del Felipe, ¿cachai? Es como la Compañero incapacidad también como de ver las cosas que se están intentando hacer, ¿cachai? En ese sentido, nosotros, yo por lo menos creo que se ha instalado el tema de la participación y la vinculación con la comunidad como un mecanismo, ojalá lo más influyente posible dentro de la toma de decisiones. Y son pequeños avances que se han podido hacer. Ahora, que no le guste a Felipe no significa que nosotros no vayamos a las comunidades, que no recorramos la comuna, ¿cachai? En todos sus rincones. Yo siempre he dicho que Santiago es una comuna gigantesca, Demasiado. pero tampoco podemos negar el influjo que representan los medios masivos de comunicación y que la gente se está informando a través de los shorts de Instagram o de TikTok, y que tampoco hay una cultura sobre cómo se estructura la política local, ¿cachai? La gente mal entiende que vota cada 4 años y que la persona que está a cargo ahí es la responsable de solucionarle todos los problemas de su vida, ¿cachai? Que la alcaldesa es la encargada de mejorar FONASA, que la alcaldesa es la encargada de llevar más carabineros a las poblaciones, que la alcaldesa es la encargada de mejorar las pensiones, ¿cachai? Y son dramas que se viven día a día, pero eso no es como por una mala lectura de la gente que le gusta la política, ¿cachai? Sino que es una, como decía la Berna en un principio, es una situación mucho más compleja, donde no podí no considerar todos estos factores en vez de solamente restringirte a una metáfora dicotómica, ¿cachai? De no sé qué, esto es pueblo, no, esto no califica como pueblo. Esto es escuchar a la gente, esto no es escuchar a la gente, ¿cachai? Porque sin duda después va a terminar errando el resultado. Y finalmente, ¿a quién va a terminar escuchando? Al que grita más fuerte, como pasa en toda la asamblea. Mm. ¿Cachai? Por eso yo Mire, creo que los mecanismos de participación son sumamente importantes acá,
porque la gente a la que hay que escuchar a veces no es la que más grita ni la que más publica en Twitter, sino que hay que escuchar a todos, y ese es De nuestro hecho, deber. qué bueno que lo mencionas, Nico, porque mira, es interesante. Yo he seguido mucho la discusión respecto de Brasil y Twitter con Elon Musk, ¿no? Con Elon Musk, no sé cómo se pronuncia, Musk. Y lo que hace finalmente es como él decide irse, mentira, no decide irse, lo que pasa es que no cumple las reglas y porque está sistemáticamente planteando cosas que no son verdad. Miren, es interesante aquí, porque las mañaneras de ¿cómo se llama el presidente de México? AMLO. De AMLO, es interesante. La candidata gana casi con el 70% de los votos en un país donde gobernaban dos partidos, el PRI y el PAN, y aparece Morena, que tampoco es como nada distinto, también hay gente del PRI, seguramente del PAN, no tengo idea cómo es la configuración, no sigo mucho la política partidaria mexicana, pero sí sigo, este tipo todos los días en la mañana se levanta a las 5, a las 6 de la mañana empieza sus mañaneras, y le dice a la gente, hoy día el gobierno va a ser 1, 2, 3, 4. Si ustedes el otro día hablaba con alguien que vino de México, una persona cualquiera, y decía, si tú le preguntas a cualquier persona de México en la plaza Chico Garibaldi, me dice que así se llama la plaza grande, me dice, ¿cuál es el aporte de AMLO? Así como, ¿por qué ganó su candidata por casi con el 60%? Porque esta es la tercera, le llama como la tercera ola o la tercera ola de la revolución, no sé, más allá del concepto, y tiene que ver con que yo voy a subir esto, a mí me va a cambiar esto y a mí me va a cambiar esto otro. O sea, y esas tres cosas, hablo de cuenta todos los días los avances, cómo van los obstáculos, entonces la gente se entera, ¿no? Desde la cosa como rompiendo cercos comunicacionales. Hoy día la política tiene un gran adversario, yo diría, que tiene que ver con las fake news. Que también Bernarda, te esos pegaste. problemas como tolerancia cero. Ah, volví. Y No, sí ahora volviste. me pasa como de repente con los periodistas, los periodistas preguntan lo que ellos quieran responder, pero ¿por qué no le preguntan otra cosa también? Entonces también dice relación con eso que tú mencionaste aquí, como el Sin Filtro yo no lo veo, porque es un programa que a mi juicio colabora con la violencia. Todos se Sí. gritan, todos dicen lo que tú quieres, lo que ustedes, nosotros, entonces yo creo que lo que la gente no quiere, o lo que a mí no me gusta ver es como, ¿sabes que déjense de pelear y solucionen mi problema? Yo estoy haciendo cola todos los días, a mí no me llega esto todos los días. Entonces, más bien, la pregunta es, por eso digo la falta ideológica y la pedagogía política que los actores políticos estamos convocados a hacer. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo hacemos? Y yo en este contexto creo que hay un gran diseño que tenemos que pensar, ¿no? Y pensar en función, ¿qué significa el municipio para vivir mejor de Iracy Hasler, por ejemplo? ¿En qué me va a cambiar la vida Iracy Hasler en estos 4 años que quedan? Estoy preguntando. Quiero ver Pues su nada, programa. No lo sé, Felipe. No lo Yo sí lo sé, sé. Felipe. No, Vaya a votar por yo el no me Paco atrevo a Desbordes. decir eso. Lo que sí sé es que Desbordes me va a poner más Paco. Me va a poner más, va a No va a gastar hacer más plata y va a nada. poner No, más no creo que policía saque, yo no creo privada. que saque más ¿Me pacos de sirve eso Bernardo. del todo? No me sirve, porque sigo haciendo la cola todos los días, porque me sigo empobreciendo todos los días. El problema de la seguridad ya lo hemos discutido acá. No pasa por más policías, pasa por eso sin duda, pero por otras cosas también, ¿no? Pasa por una articulación. Miren, ¿saben cuántos niños tenemos fuera del sistema escolar? Casi 600.000 niños fuera del sistema escolar. ¿Dónde están? Bernarda, estamos pasados ya de la hora del programa, Ya. por si acá. Solo decir como, entonces, este país no tiene ni una política en reinserción. ¿No será que tenemos que mirar también por ahí? ¿No será que, entonces hagámonos preguntas también, creo yo? Estamos convocados a eso, a hacernos preguntas y que el problema de la violencia no se soluciona con 2 días ni con un gobierno. Es un problema que venimos hace mucho rato teniendo y que se ha agudizado y necesitamos otras políticas al respecto. Eso. Gracias, Berna. Ya, vamos a despedirnos nomás porque se nos alargó harto el programa.
Quería decirle al Coque Y mi que internet estaba muy malo. muy Sí, pésimo. Bernarda. Quería decirle al Coque que por fin te entendí y tuve una epifanía respecto a todo, pero no voy a En inscribirme el en el próximo programa lo dirás. Sí. No, bueno. Ya, chiquillo. Felipe, Besitos, que Chiquis viene a gracias. la casa, avisa cuando llegues Sí, porque ya es muy avisa cuando tarde. llegue. Andáis muy bonito. Sí, chao. Qué bueno, Chao. pasamos agosto. Sí, Los quiero yo mucho. casi no Ahí lo tenemos que paso. juntarnos Chao, chao. a discutir con una cervecita. Sí. Ahí vienen ¿Viste que cositas. podríamos hacer un bar? Se funciona. No. Ya, que Obvio que estén sí. bien. Ah, chiquilla. Algún día le vamos a hacer Chao. caso. Que- Nos encontramos en otra plaza Deja- pública. déjate Mile, de- no, Mile, vente para acá, vente.